Bienvenidos a Audio Mentores, el canal donde las historias cobran vida y las lecciones de los grandes relatos del pasado nos guían hacia un futuro lleno de sabiduría. Aquí, no solo compartimos audiolibros, sino también las lecciones profundas que estos nos dejan. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a suscribirte ahora mismo, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones, para que cada vez que subamos un nuevo contenido, seas el primero en disfrutarlo. Hoy tenemos una historia clásica de los hermanos Grimm, Los dos hermanitos, un cuento que nos lleva a través de las decisiones y desafíos que enfrentan dos jóvenes hermanos en su camino hacia el destino. Este relato, lleno de pruebas, sacrificios y enseñanzas, nos invita a reflexionar sobre los valores de la bondad, el esfuerzo y la generosidad. Pero más allá de ser un simple cuento de hadas, es una historia profunda sobre el camino correcto frente a las tentaciones y la importancia de ser fiel a nuestros principios, incluso cuando la vida nos pone a prueba. En este audiolibro, lo dividiremos en 15 capítulos, cada uno de los cuales nos llevará a explorar un aspecto diferente de la vida de los hermanos, desde sus primeras decisiones hasta los momentos cruciales que definirán su destino. A medida que avanzamos, veremos cómo cada paso de sus caminos refleja nuestras propias luchas, los sacrificios que debemos hacer y las recompensas que se logran a través de la virtud. Así que, acomódate, relájate y acompáñanos en este fascinante viaje a través de los misterios y las lecciones del pasado. Los dos hermanitos es más que un cuento, es una reflexión sobre lo que significa ser humano y las decisiones que nos definen. Si te gustan las historias llenas de significado y enseñanza, este es el lugar perfecto para ti. Comencemos juntos este viaje. Capítulo 1. El encuentro con la dificultad. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas, dos hermanos que vivían con su madre en una casa humilde. Desde pequeños, la vida les había enseñado a ser trabajadores, a hacer todo lo posible por ganarse el pan diario y a ayudar a quien lo necesitara. Sin embargo, sus caminos y sus destinos no siempre iban a ser los mismos, y una serie de decisiones cambiaría sus vidas para siempre. Los hermanos, llamados Hans y Fritz, eran diferentes en muchos aspectos. Hans, el hermano mayor, era conocido en el pueblo por su arduo trabajo y su integridad. Siempre estaba dispuesto a ayudar en todo lo que podía, desde las cosechas hasta las tareas más duras. Si alguien necesitaba un consejo o una mano amiga, Hans nunca dudaba en darla. A pesar de las dificultades que enfrentaba, Hans nunca se quejaba, siempre con una sonrisa y un corazón dispuesto a enfrentar lo que viniera. Él creía firmemente que el trabajo duro y la honestidad eran la clave para una vida digna. Haz todo lo que puedas, y hazlo bien, y no te arrepentirás. Así es como solía decirle a su hermano Fritz cada vez que se enfrentaban a alguna tarea. El hermano menor, Fritz, por otro lado, tenía una naturaleza completamente diferente. Aunque no carecía de inteligencia, se mostraba más perezoso y siempre buscaba atajos, buscando lo fácil, lo que le diera placer sin tanto esfuerzo. No le gustaba trabajar la tierra ni ayudar en las tareas del hogar, y siempre soñaba con una vida más cómoda, libre de obligaciones y sacrificios. Mientras Hans trabajaba arduamente en el campo, Fritz pasaba horas descansando, imaginando aventuras o buscando maneras de evitar el trabajo. ¿Para qué trabajar tanto, cuando puedo hacer algo para disfrutar de la vida?, pensaba Fritz, convencido de que podía hallar la felicidad sin esfuerzo. A pesar de sus diferencias, los dos hermanos vivían juntos, pero sabían que sus caminos se irían separando con el tiempo. La vida tenía planes para ellos, aunque ni Hans ni Fritz podían imaginar lo que les esperaba. Un día, su madre enfermó gravemente. A pesar de todos los esfuerzos por curarla, las fuerzas de la señora comenzaron a agotarse. En sus últimos días, le dijo a sus hijos que el destino les depararía grandes pruebas, pero que deberían enfrentarlas con valentía y sabiduría. Recuerden, hijos míos, que la vida no es fácil, y el camino será largo y lleno de dificultades. Pero aquel que mantenga su integridad y su esfuerzo, encontrará recompensas que no son de oro ni de riquezas, sino de sabiduría y paz interior. Fue entonces cuando la madre les dio su última bendición antes de fallecer. La muerte de su madre marcó un punto de inflexión en la vida de los dos hermanos. Mientras Hans lamentaba la pérdida profundamente, se comprometió a honrar la memoria de su madre trabajando aún más duro para mantener la casa y cuidar de los demás. Fritz, sin embargo, vio la tragedia de manera diferente. En lugar de ver en la muerte de su madre una lección de esfuerzo y sacrificio, vio una oportunidad para escapar de las responsabilidades que tanto le pesaban.
Sintió que ya no tenía por qué seguir las reglas de su madre y decidió que lo que necesitaba era vivir su vida de manera más libre. «Qué tristeza más grande», dijo Fritz, pero pensó que era la ocasión perfecta para escapar del peso de la vida cotidiana. «Ya basta de trabajo. Me iré en busca de algo mejor. Riquezas, gloria y aventuras me esperan en el mundo». Pasaron algunos meses, y mientras Hans continuaba trabajando, Fritz comenzó a mirar más allá de los campos y las montañas. Fue entonces cuando escuchó rumores de una gran oportunidad. Un misterioso anciano en el bosque cercano había prometido una recompensa para aquellos valientes que pudieran completar 3 pruebas, y las historias contaban que las recompensas eran de un valor incalculable. Aunque los aldeanos hablaban de las dificultades y peligros que enfrentaban aquellos que se aventuraban, Fritz sintió que esta era su oportunidad de conseguir lo que siempre había soñado: una vida fácil y llena de riquezas. «Las riquezas y la gloria estarán al alcance de mis manos», pensó Fritz, emocionado por la idea de escapar de su vida monótona. «Es hora de ir a buscar lo que me corresponde». Fritz decidió, sin pensarlo demasiado, que iría a enfrentar esas pruebas. Sin preparación, sin conocimiento de lo que le esperaba, partió sin decirle nada a Hans, quien, ajeno a los planes de su hermano, continuaba con su vida sencilla, tratando de mantener el legado de su madre. Antes de irse, Fritz escuchó las advertencias de algunos ancianos del pueblo, quienes le dijeron que el camino que iba a seguir no era el correcto. «No hay atajos en la vida», le dijeron. «Las pruebas de ese anciano son para aquellos que se preparan con sabiduría, no para quienes buscan riqueza sin esfuerzo». Pero Fritz, ciego en su deseo de encontrar una vida más fácil, desoyó las advertencias y partió hacia el bosque, convencido de que esta sería la aventura que cambiaría su vida. Hans, al enterarse de la partida de Fritz, se preocupó profundamente. Sabía que su hermano no estaba preparado para lo que le esperaba en ese bosque, y aunque no entendía las razones de su partida, decidió que también debía seguir su camino, aunque con otro propósito. No iba a abandonar a su hermano, y aunque no buscaba riquezas ni gloria, si deseaba saber qué estaba ocurriendo y, si era necesario, ayudarle a enfrentar las dificultades que podría encontrar. «Si mi hermano necesita ayuda, debo ir a encontrarlo», pensó Hans, decidido a hacer lo correcto. «Aunque el camino sea largo y arduo, debo asegurarme de que no se pierda en el bosque». Así que, Hans se preparó para el viaje, con la esperanza de que Fritz se diera cuenta de que las verdaderas riquezas no se encuentran en la búsqueda de la gloria fácil, sino en la perseverancia y el trabajo sincero. A pesar de la tristeza que sentía, Hans sabía que debía estar al lado de su hermano, ya que solo el amor fraternal y la dedicación podían salvarlo de su propio destino. Capítulo 2. La travesía del hermano menor. Fritz, decidido a encontrar una vida mejor a través de las pruebas del anciano, comenzó su viaje al amanecer del día siguiente. Dejó atrás el pequeño pueblo que había sido su hogar durante toda su vida, sin más compañía que su propia ambición. Mientras se adentraba en el bosque, el viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma tratara de advertirle sobre las decisiones que estaba tomando. A medida que avanzaba, Fritz no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nerviosismo. En su mente, solo rondaba la idea de las riquezas que le esperaban. Pensaba que el camino hacia el éxito era sencillo y rápido, y que con un poco de suerte, podría obtener todo lo que deseaba. «Las riquezas y la gloria serán mías», murmuraba para sí mismo, repitiéndose las palabras como un mantra, mientras sus pasos lo llevaban más y más lejos del hogar y de su hermano Hans. Aunque el bosque se hacía cada vez más denso y oscuro, Fritz no dejó que el miedo lo detuviera. Sentía que su destino estaba por cumplirse, y todo lo demás carecía de importancia. Su mente estaba llena de sueños y fantasías de lo que le esperaba al final de su travesía. Sin embargo, no estaba preparado para los desafíos que se avecinaban. Al avanzar, Fritz comenzó a notar que el bosque no era tan acogedor como pensaba. Había algo extraño en el aire, como si los árboles y las sombras lo observaran en silencio, juzgando sus decisiones. Pero él no se detuvo. Cada vez que el miedo comenzaba a apoderarse de él, se decía que su destino estaba al alcance de su mano y que no podía echar atrás. Finalmente, después de horas de caminar, Fritz llegó a un claro en el bosque, donde encontró una antigua cabaña. La estructura parecía haber sido abandonada durante muchos años, con las ventanas cubiertas por hojas y ramas secas. No obstante, una tenue luz brillaba desde el interior. Sin pensarlo 2 veces, Fritz se acercó y tocó la puerta con fuerza. La puerta se abrió lentamente,
y frente a él apareció un anciano de aspecto misterioso, vestido con ropas desgastadas por el tiempo. Sus ojos brillaban con una intensidad que Fritz no pudo descifrar, pero que lo hizo sentir incómodo desde el primer momento. «¿Qué deseas, joven?», preguntó el anciano con voz grave. Fritz, con una sonrisa confiada, respondió sin dudarlo: «Vengo en busca de las pruebas que usted ofrece. He oído que quien las supere recibirá grandes riquezas y gloria. Estoy listo para enfrentarlas». El anciano lo miró en silencio durante un largo rato, como si estuviera evaluando la sinceridad de las palabras de Fritz. Finalmente, asintió y dijo: «Bien, si estás decidido a seguir este camino, debes saber que las pruebas no son fáciles. No solo desafiarán tu cuerpo, sino también tu alma». Fritz, sin temor, respondió con arrogancia: «No tengo miedo. Sé que puedo hacerlo». El anciano sonrió levemente, como si supiera algo que Fritz aún no entendía, y le indicó que lo siguiera hacia el interior de la cabaña. Dentro, había una mesa cubierta con extraños símbolos, y una lámpara que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. «Las pruebas que te esperan no son de este mundo, joven. Son pruebas de sabiduría y de corazón. Muchos han intentado superarlas antes que tú, pero pocos han tenido éxito. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo por alcanzar lo que deseas?», dijo el anciano, mientras se sentaba frente a Fritz. Fritz, confiado en su habilidad para superar cualquier obstáculo, asintió sin vacilar. «Estoy dispuesto a todo. Solo deseo las riquezas que se prometen». El anciano lo observó con atención. Después de unos momentos, levantó la mano. En la mesa apareció una carta, envuelta en un papel envejecido. «Esta es tu primera prueba», dijo, entregándole la carta. «Deberás encontrar el camino que te llevará a la siguiente fase. No será fácil, pero deberás usar tu ingenio y tu sabiduría para encontrar la respuesta. Si fracasas, quedarte aquí será tu destino». Fritz tomó la carta con ansiedad, sin entender completamente las palabras del anciano, pero determinado a seguir adelante. Abrió la carta rápidamente y vio que en ella solo había una serie de símbolos y dibujos extraños, nada que pudiera comprender de inmediato. «No pierdas el tiempo aquí», dijo el anciano, mientras Fritz miraba los símbolos con creciente frustración. «El tiempo no se detiene, y no podrás avanzar si no resuelves el acertijo». Fritz, sintiendo una mezcla de irritación y desesperación, comenzó a caminar de un lado a otro, mirando los símbolos una y otra vez. Aunque al principio intentó interpretar las figuras, pronto se dio cuenta de que no podía encontrar una solución rápida. No era algo que pudiera resolver con su habitual arrogancia y rapidez. Al ver que el tiempo pasaba sin ningún avance, Fritz se sentó, abatido, con la cabeza entre las manos. Había llegado al bosque buscando riquezas, pero ahora se encontraba atrapado en una prueba que no podía comprender, y mucho menos superar. «Esto no es lo que esperaba», pensó Fritz, sintiendo por primera vez el peso de la dificultad real. «¿Qué debo hacer ahora?». Capítulo 3. El enigma del anciano. Fritz, sintiendo el peso de la frustración y el desconcierto, se quedó sentado frente a la mesa del anciano. La carta con los símbolos extraños seguía en sus manos, y aunque había intentado desentrañar su significado, todo parecía un misterio insondable. Pasaron los minutos, y el anciano observaba en silencio, sin ofrecer ninguna pista. «No tienes idea de lo que esto significa, ¿verdad?», preguntó el anciano con una calma inexpresiva, rompiendo el pesado silencio que llenaba la cabaña. Fritz levantó la mirada, confundido y ligeramente irritado. «No. No entiendo nada. Estos símbolos no se parecen a nada que haya visto antes». El anciano asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. «Así que es más difícil de lo que pensabas. La mayoría de los que vienen aquí no logran entenderlo. Pero hay algo que te puedo decir, algo que quizás aún no has comprendido». Fritz, impaciente, lo miró fijamente. «¿Y qué es eso? Dime, por favor. Estoy listo para cualquier cosa». El anciano levantó una mano y, como si invocara un hechizo, la luz en la lámpara comenzó a brillar con mayor intensidad, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes. Los símbolos de la carta, que hasta entonces parecían extraños y caóticos, comenzaron a tomar forma, como si fueran parte de un rompecabezas que debía resolverse. Pero aún era un enigma para Fritz. El verdadero enigma no está en los símbolos, sino en lo que representan.
Cada uno de estos dibujos no es solo una imagen, es un reflejo de tu propio corazón. Si no eres capaz de ver lo que realmente significan, nunca podrás avanzar. Fritz frunció el ceño, molesto por la falta de claridad en las palabras del anciano. No entiendo lo que dices. Solo quiero saber qué hacer para superar esta prueba. El anciano lo observó con intensidad, como si estuviera mirando más allá de las palabras de Fritz, penetrando en su alma. No es suficiente con querer superar la prueba, joven. La respuesta está en ti mismo, pero no podrás verla con los ojos cerrados por la arrogancia. Tienes que mirar dentro de tu corazón. Fritz suspiró, incómodo. Siempre había sido un hombre impulsivo, acostumbrado a obtener lo que quería por la fuerza o la rapidez. Había confiado en su astucia y determinación, pero en ese momento, el camino hacia la riqueza parecía más lejano que nunca. Así que ahora tengo que buscar dentro de mi corazón. Pensó Fritz, con una sensación de escepticismo y frustración. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué significa eso? El anciano, al ver la lucha interna de Fritz, volvió a hablar, su voz más suave pero igualmente enigmática. Cuando logres ver lo que hay en tu corazón, los símbolos te serán claros. Solo entonces podrás continuar. Pero si sigues buscando fuera de ti mismo, seguirás perdido. Fritz, incapaz de encontrar una solución rápida, se quedó quieto en su lugar. El tiempo parecía haberse detenido. Los símbolos en la carta seguían brillando, pero de una manera que no lograba comprender. El anciano observaba en silencio, sabiendo que Fritz debía tomar su propio camino para resolver la prueba. El joven, frustrado, se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro, pensativo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué había dentro de su corazón que debía ver? Había vivido toda su vida persiguiendo el dinero y la fama, sin considerar otras cosas que pudieran tener importancia. Al caminar alrededor de la cabaña, Fritz miró al cielo a través de una de las ventanas rotas. El atardecer estaba cayendo lentamente, y una sensación de calma envolvía todo. Los árboles que rodeaban la cabaña parecían moverse con el viento, creando una melodía silenciosa que llenaba el aire. De repente, una pequeña chispa de comprensión comenzó a formarse en su mente. Se detuvo y miró los símbolos nuevamente. Esta vez, en lugar de tratar de encontrar un significado directo en ellos, comenzó a ver las imágenes con más atención, sin apresurarse. Cada uno de los símbolos parecía conectar con una parte de su vida, un recuerdo, un sentimiento. En ese momento, una de las figuras en la carta comenzó a tomar forma, un árbol con ramas extendidas hacia el cielo. Fritz recordó a su hermano Hans, su hogar y la vida sencilla que había dejado atrás. El árbol parecía estar representando algo que Fritz había perdido de vista. Las raíces de la vida, la familia, el amor, la humildad. Esto no es solo un símbolo. Es un recordatorio, pensó Fritz, su mente comenzando a despejarse. Las riquezas no son todo. Tal vez hay algo más que he estado buscando sin darme cuenta. El anciano, que había estado observando en silencio, sonrió levemente, como si viera el cambio en Fritz. Ahora has comenzado a entender. Las riquezas materiales no son lo único que importa en este viaje. Si buscas algo más allá de ti mismo, encontrarás lo que verdaderamente deseas. Fritz miró al anciano, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior. Sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que había imaginado. Capítulo 4. El despertar del hermano menor. Fritz se encontraba frente a la mesa, mirando fijamente los símbolos en la carta que ahora parecía mucho más que solo dibujos extraños. La imagen del árbol seguía presente en su mente, junto con el recuerdo de su hermano Hans y la vida simple que había dejado atrás. En ese momento, comprendió que había algo más grande que las riquezas que había estado buscando. Algo que no había percibido antes. El anciano lo observaba desde el rincón oscuro de la cabaña, una expresión serena en su rostro, como si ya supiera lo que Fritz había descubierto. Fritz, sin poder evitarlo, sintió una oleada de arrepentimiento por lo que había dejado atrás. El dinero y la fama habían sido su única preocupación hasta ese instante. Sin embargo, ahora sabía que algo dentro de él debía cambiar si deseaba verdaderamente avanzar. ¿Qué debo hacer ahora?, pensó Fritz, sintiendo que la prueba que enfrentaba no solo era externa, sino también interna. La búsqueda de riquezas había cegado su corazón,
y ahora debía encontrar una manera de corregir su rumbo. El anciano, al ver la lucha interna que todavía se libraba dentro de Fritz, habló con voz tranquila pero profunda: «La prueba no ha terminado, joven. Has dado un paso hacia la comprensión, pero todavía tienes mucho que aprender. El camino hacia la verdadera riqueza no es tan simple como el oro o las joyas. La verdadera riqueza se encuentra en lo que uno lleva en el corazón». Fritz, aún absorto en sus pensamientos, asintió lentamente, pero las palabras del anciano resonaban en su mente, como un eco lejano. Miró la carta nuevamente, y por primera vez, dejó de pensar en las riquezas materiales. Comenzó a ver en los símbolos las imágenes de su vida, de sus deseos y sus temores. Entonces, ¿qué significa todo esto?, se preguntó, sintiendo que estaba cerca de algo importante, pero aún sin poder verlo claramente. El anciano, sin prisa, le indicó que diera un paso hacia adelante. Debes dejar de buscar respuestas rápidas y fáciles. La verdadera sabiduría solo se encuentra cuando uno está dispuesto a enfrentar sus propios miedos y dudas. Lo que ves aquí es solo un reflejo de lo que hay dentro de ti. Si no eres sincero contigo mismo, nunca podrás completar la prueba. Fritz, con el corazón agitado, miró los símbolos una vez más. Esta vez, dejó de intentar forzar un entendimiento inmediato. Se sentó, cerró los ojos y respiró profundamente. No había prisa. El tiempo parecía haberse detenido. Al escuchar su respiración, recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño: solo cuando calmas tu mente podrás escuchar la respuesta. A medida que la calma se apoderaba de su ser, los símbolos empezaron a transformarse. Ya no eran solo figuras extrañas, sino que empezaron a revelar un sentido profundo. Los dibujos parecían contar una historia que él conocía muy bien, pero que había olvidado. La historia de su vida, de las decisiones que había tomado y de las que había dejado de tomar. Una figura en particular lo llamó la atención: un río que fluía tranquilo, pero que estaba bloqueado por grandes piedras. El río, que antes parecía simplemente un elemento en el dibujo, ahora le hablaba de algo profundo: su vida, bloqueada por sus propios deseos y temores. El río representa mi camino, pensó Fritz. He bloqueado mi propio destino con mis ansias de riquezas, con mi egoísmo. Pero si quito las piedras, el agua podrá fluir libremente. Fue entonces cuando comprendió lo que debía hacer. No solo debía superar los símbolos en la carta, sino también liberar su corazón de las ataduras que lo habían mantenido atrapado. No podía seguir buscando un propósito superficial, debía encontrar una razón más profunda para su viaje. El anciano, que lo había estado observando en silencio, sonrió con satisfacción. Has dado el primer paso, joven. Ahora ya sabes que la riqueza que buscas no está fuera de ti. La verdadera riqueza está en el corazón de quien sabe amar y servir. Fritz, con el corazón más ligero, tomó la carta entre sus manos una vez más. Ahora sabía que la verdadera prueba no era encontrar riquezas materiales, sino encontrar la paz interior y la sabiduría que solo llega cuando uno es capaz de mirar más allá de sus deseos egoístas. Con una nueva claridad en su mente y en su corazón, Fritz se levantó de la mesa y miró al anciano. Estoy listo para la siguiente prueba, dijo con determinación. El anciano, sin pronunciar palabra, asintió lentamente. Entonces, sigue el río. Allí encontrarás lo que necesitas, pero recuerda, solo cuando des lo que tienes de corazón, recibirás lo que verdaderamente mereces. Con esas palabras, Fritz abandonó la cabaña y comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez, su paso era más firme, más consciente. El bosque, que antes le había parecido oscuro y amenazante, ahora lo acogía de una manera diferente. La búsqueda de riquezas materiales ya no era su prioridad. Su corazón estaba más abierto, y con ello, el camino hacia su destino comenzaba a iluminarse. Capítulo 5. El sendero del río y la voz del bosque. Fritz avanzaba con paso firme por el sendero que lo conducía al río. Aunque la densa arboleda lo rodeaba con sombras alargadas, ya no sentía el mismo miedo que antes. Había algo diferente en su interior, una luz que parecía guiarlo incluso en los momentos de incertidumbre. Las palabras del anciano resonaban en su mente: solo cuando des lo que tienes de corazón, recibirás lo que verdaderamente mereces. Al llegar a la orilla del río, el agua cristalina reflejaba la luz de la luna, dándole un brillo plateado. Fritz se arrodilló y bebió un poco.
El frescor del agua le llenó el cuerpo de energía y claridad. Observó cómo la corriente fluía sin interrupción, y recordó la imagen del río en la carta del anciano. Si quito las piedras, el agua podrá fluir libremente. De pronto, un sonido interrumpió sus pensamientos. Era un susurro suave, casi imperceptible, que venía de entre los árboles. Fritz giró la cabeza, intentando identificar su origen. Entonces, vio algo que lo dejó sin aliento. Bajo la luz de la luna, una silueta se materializaba entre los troncos. Era una mujer de aspecto etéreo, con largos cabellos que parecían flotar como si fueran parte del viento mismo. Sus ojos resplandecían como estrellas y su voz, cuando habló, parecía mezclarse con el susurro de las hojas. Fritz, dijo la mujer con dulzura. Has recorrido un largo camino, pero aún no has visto todo lo que necesitas comprender. Fritz sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía si debía temerle o si, por el contrario, debía escucharla con atención. ¿Quién eres?, preguntó con voz cautelosa. La mujer sonrió, y su figura pareció tornarse aún más luminosa. Soy el espíritu del bosque. Vigilo este lugar desde tiempos inmemoriales y observo a aquellos que buscan algo más allá de lo que sus ojos pueden ver. Fritz recordó las palabras del anciano y supo que este encuentro no era casualidad. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los bienes materiales, dijo con sinceridad. Pero aún no sé qué debo hacer para seguir adelante. La mujer inclinó levemente la cabeza, como si analizara sus palabras. Luego, extendió una mano y señaló la corriente del río. El agua fluye sin resistencia, adaptándose a cualquier obstáculo sin dejar de moverse. Pero cuando se bloquea, necesita que alguien la libere. Tú también debes aprender a fluir, Fritz. Y para hacerlo, primero debes soltar lo que cargas dentro. Fritz frunció el ceño. ¿Qué significaba eso exactamente? La mujer se acercó lentamente y colocó una mano sobre su pecho. Tu corazón guarda mucho más de lo que crees. Has visto la avaricia y el deseo de riquezas que te alejaron de tu hermano. Pero hay algo más profundo que aún no has enfrentado. Fritz sintió que su pecho se oprimía. Por un momento, imágenes de su infancia pasaron por su mente. Recordó a su hermano Hans, la casa donde crecieron juntos, la promesa que hicieron de cuidarse el uno al otro. Pero entonces, recordó también la envidia que había sentido cuando Hans parecía siempre ser el más fuerte, el más sabio, el más querido. Siempre quise ser mejor que él, susurró Fritz con un hilo de voz. Quise demostrar que yo también era valioso. La mujer asintió con serenidad. La competencia puede ser una gran maestra, pero cuando nace del miedo o la envidia, puede convertirse en una cadena. Ahora que lo has reconocido, es hora de dejarlo ir. Fritz sintió que su corazón latía con fuerza. Nunca antes había admitido eso, ni siquiera a sí mismo. Se quedó en silencio, dejando que el río hablara por él con su incesante murmullo. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomó una pequeña piedra del suelo y la sostuvo en su mano. Si quiero liberar el río, primero debo dejar ir la piedra, murmuró. Con un gesto decidido, arrojó la piedra al agua. La vio hundirse y desaparecer, arrastrada por la corriente. En ese instante, sintió como si una carga hubiera desaparecido de su pecho. Cuando levantó la mirada, la mujer ya no estaba. Solo el viento quedó como testigo de lo que había sucedido. Fritz respiró hondo. Sabía que su viaje aún no terminaba, pero algo había cambiado en su interior. Ya no era el mismo joven que había partido en busca de oro y riquezas. Ahora, su búsqueda tenía un propósito más profundo. Se puso de pie y, con una renovada determinación, siguió caminando río abajo, listo para la siguiente prueba que el destino le tenía preparada. Capítulo 6. El canto del ruiseñor y la prueba del corazón. Fritz continuó su camino siguiendo el curso del río, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una ligereza en su pecho. Las palabras de la misteriosa mujer aún resonaban en su mente. Debía aprender a fluir como el agua, a dejar ir aquello que lo había atado por tanto tiempo. Sin embargo, todavía quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo encontraría a su hermano? ¿Y qué más debía aprender antes de ese encuentro? Mientras avanzaba, la noche se iba despejando, y la luz de la luna iluminaba un claro en el bosque. En el centro de aquel espacio, un gran árbol de tronco dorado se alzaba con majestuosidad.
Sus ramas se extendían como brazos que sostenían el cielo, y en ellas, un pequeño ruiseñor de plumaje brillante entonaba un canto que llenaba el aire con una dulzura indescriptible. Fritz se detuvo, fascinado. Había escuchado muchas veces el canto de los pájaros, pero este tenía algo diferente. No era solo una melodía, sino un llamado, un mensaje que no lograba comprender del todo. «Es un ruiseñor del alma», dijo una voz profunda a su espalda. Fritz se giró bruscamente y se encontró con un hombre anciano, vestido con una túnica sencilla, apoyado en un bastón de madera. Sus ojos, llenos de sabiduría, lo observaban con atención. «¿Un ruiseñor del alma?», preguntó Fritz con curiosidad. El anciano asintió. «Solo aquellos que han comenzado a ver con los ojos del corazón pueden escucharlo. Su canto es la prueba más difícil que un hombre puede enfrentar». Fritz frunció el ceño, sin entender del todo. «¿Qué clase de prueba?». El anciano señaló al ruiseñor. «Si deseas continuar tu camino, debes escuchar su canto y abrir tu corazón. Pero ten cuidado, porque el ruiseñor canta la verdad que habita dentro de cada hombre. Y no todas las verdades son fáciles de aceptar». Fritz sintió un escalofrío. Recordó lo que había vivido junto al río, la revelación de sus celos y su deseo de ser más que su hermano. ¿Pero había algo más? El ruiseñor comenzó a cantar de nuevo, y esta vez, su melodía le pareció aún más intensa. Casi sin darse cuenta, Fritz cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Y entonces, vio. Las imágenes llegaron como ráfagas de viento. Se vio a sí mismo de niño, corriendo por los campos con su hermano Hans. Recordó sus risas, sus juegos, la complicidad que los unía. Pero luego, las escenas cambiaron. Se vio a sí mismo cuando empezó a sentir la distancia entre ellos, la sensación de que su hermano siempre era mejor en todo. Recordó los momentos en los que había deseado verlo fracasar, aunque nunca lo admitiera. Recordó cuando decidió marcharse, convencido de que debía probarse a sí mismo que podía ser más grande, más fuerte, más valioso. Pero lo que más lo sorprendió fue ver algo que nunca antes había imaginado: el rostro de Hans, triste, observándolo partir. El canto del ruiseñor se intensificó, y Fritz sintió un nudo en la garganta. «Pensé que él no me necesitaba», susurró. El anciano lo miró con compasión. «El orgullo nos hace creer que estamos solos en nuestras batallas. Pero el amor nos muestra que nunca lo hemos estado». Fritz abrió los ojos. El canto del ruiseñor se desvanecía lentamente, dejando tras de sí un silencio profundo. «He sido injusto», dijo en voz baja. «Siempre creí que debía demostrar mi valor alejándome de mi hermano, pero ahora entiendo que el verdadero valor habría sido quedarme a su lado». El anciano sonrió con ternura. «Has superado la prueba del ruiseñor. Pero aún tienes un último paso por dar». Fritz lo miró con expectación. «Debes encontrar a Hans y enfrentar aquello que has evitado todo este tiempo. Solo entonces tu corazón estará verdaderamente libre». Fritz asintió con determinación. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía claro cuál era su destino. Con una última mirada al ruiseñor, que ahora lo observaba en silencio, emprendió su camino con el corazón más ligero, pero con un propósito más firme que nunca. Capítulo 7. El encuentro con la sombra. Fritz siguió avanzando por el bosque, con el canto del ruiseñor aún resonando en su mente. Ahora comprendía que su mayor batalla no era contra su hermano, sino contra sí mismo. Sin embargo, aceptar la verdad no significaba que su camino se volviera más fácil. El sendero se hizo más angosto y la niebla comenzó a espesar el aire, oscureciendo la luna. Fritz sintió un escalofrío recorrer su espalda, no solo por el frío, sino por la sensación de que algo lo observaba desde la espesura. «No estás solo en este viaje», susurró una voz profunda, gutural, que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Fritz se detuvo en seco y miró a su alrededor, pero no vio nada. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza. La niebla se agitó y, de ella, emergió una figura idéntica a él. Era su propio reflejo, pero con una diferencia aterradora. Su doble tenía una mirada oscura, llena de resentimiento y rencor. «Soy tú», respondió la figura. «Soy todo lo que has tratado de ignorar». Fritz sintió que su respiración se aceleraba. Sabía que estaba ante una prueba más grande que cualquier otra. «No puedes seguir adelante sin enfrentarme», continuó su reflejo.
Has creído que con aceptar la verdad ya estaba todo resuelto, pero aún no has comprendido el peso de lo que hiciste. La sombra dio un paso adelante, y Fritz sintió que el aire se volvía denso. Huiste porque temía ser menos que él, susurró la sombra. ¿Y ahora crees que simplemente puedes regresar y que todo estará bien? Fritz apretó los puños. Sé que no será fácil, respondió, pero prefiero enfrentar mi error que seguir huyendo. La sombra sonrió con burla. ¿Y qué harás cuando él no te perdone? Fritz sintió un nudo en la garganta. No había pensado en eso. Durante todo el camino, se había enfocado en encontrar a Hans, en reparar su relación, pero, ¿y si era demasiado tarde? No importa lo que haga Hans, dijo finalmente. Lo importante es que yo esté listo para pedir perdón, sin esperar nada a cambio. La sombra lo observó en silencio, y por primera vez, pareció titubear. No me necesitas más, susurró Fritz. Te reconozco, pero no voy a dejar que sigas dominando mi vida. La sombra pareció disolverse en la niebla. Su silueta se desdibujó hasta convertirse en nada, y el bosque recuperó su calma. Fritz sintió un profundo alivio. Sabía que la batalla más difícil había terminado. Ahora solo quedaba lo más importante: encontrar a Hans. Sin mirar atrás, retomó su camino con paso firme, listo para lo que estaba por venir. Capítulo 8. La llegada al reino perdido. El viaje de Fritz había sido largo y agotador, pero ahora, al salir finalmente del denso bosque, una nueva emoción se apoderó de él: incertidumbre. Frente a él se extendía un paisaje distinto a todo lo que había visto antes. Un valle oculto entre colinas se abría ante sus ojos, con prados cubiertos de hierba plateada que parecían brillar bajo la luz del amanecer. En la distancia, sobre una colina rocosa, se alzaba un castillo imponente, con torres que se perdían en la bruma matinal. Fritz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo dentro de él le decía que su hermano estaba allí. El sendero descendía suavemente hacia el valle, pero el ambiente era extraño, casi irreal. No se oían pájaros ni el murmullo del viento entre los árboles. Todo estaba en un inquietante silencio, como si el lugar mismo estuviera atrapado en un hechizo antiguo. Avanzó con cautela, con cada paso sintiendo el peso de la historia enterrada bajo la tierra que pisaba. Al llegar a la base de la colina, descubrió los restos de un puente de piedra que antaño debió haber sido majestuoso, pero ahora estaba cubierto de musgo y enredaderas. Cruzó con cuidado, sintiendo que la estructura temblaba ligeramente bajo su peso. Del otro lado, un sendero de losas gastadas por el tiempo lo condujo hasta la entrada del castillo. La gran puerta de madera estaba entreabierta, como si lo estuvieran esperando. Con el corazón latiendo con fuerza, empujó la puerta y entró. El interior era inmenso, con grandes columnas que se elevaban hasta un techo abovedado, decorado con antiguos frescos que apenas se distinguían bajo la capa de polvo y el paso de los años. Unas lámparas de hierro colgaban de gruesas cadenas, iluminando con una luz temblorosa la gran sala. Y allí, en el centro, lo vio. Hans estaba sentado en un trono de piedra, su silueta recortada contra la tenue luz de los candelabros. Vestía ropas de príncipe, con una capa azul oscuro que caía sobre sus hombros, y su expresión era serena, pero sus ojos estaban vacíos, como si su espíritu hubiera sido consumido por algo más grande que él. Fritz sintió que el aire se volvía más pesado. Había esperado este momento durante mucho tiempo, pero ahora que estaba aquí, se daba cuenta de que no sabía qué decir. Hans, susurró. Su hermano levantó la vista lentamente y sus ojos se encontraron. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. ¿Qué haces aquí?, preguntó Hans con voz fría, sin un atisbo de emoción. Fritz trago saliva. No esperaba una bienvenida cálida, pero la indiferencia en la voz de su hermano le dolió más de lo que hubiera imaginado. Vine a buscarte, dijo, dando un paso adelante. No sabía dónde estabas, pero algo me decía que debía seguir adelante hasta encontrarte. Hans se levantó con elegancia, como si el trono hubiera sido su hogar desde siempre. Y después de todo este tiempo, ¿qué esperas que haga?, preguntó con dureza. ¿Que te reciba con los brazos abiertos? Fritz sintió un nudo en la garganta. Había imaginado este momento tantas veces, y en su mente, su hermano corría a abrazarlo. Pero la realidad era distinta. No espero nada. Solo quiero que me escuches. Hans cruzó los brazos y lo miró con frialdad. Entonces habla.
Fritz respiro hondo. Había llegado el momento de decir la verdad. Capítulo 9. La conversación entre hermanos. Fritz se quedó en silencio por un momento, mirando fijamente a su hermano. Aquel no era el mismo Hans con el que había compartido su infancia. Había algo en su postura, en su mirada, que hablaba de una vida completamente diferente, de años de separación que no podían ignorarse con unas simples palabras. Hans lo observaba con impaciencia desde su trono de piedra, con los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. No parecía sorprendido de verlo allí, pero tampoco mostraba signos de alegría o alivio. «Te escucho», repitió Hans, su voz firme y carente de emoción. «Pero no esperes que esto cambie nada». Fritz respiro hondo. Había viajado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. «No sé qué ha pasado contigo todo este tiempo, Hans», dijo con calma. «Solo sé que te busqué durante años. Nunca dejé de preguntarme dónde estabas, si estabas bien, si necesitabas ayuda». Hans soltó una risa seca, casi sarcástica. «¿Ayuda?» Sus ojos brillaron con burla. «¿Crees que necesito ayuda? ¿Crees que no soy capaz de valerme por mí mismo?» Fritz frunció el ceño. «No es eso. Yo solo». Hans se levantó de su trono y caminó lentamente hacia él. Cada paso resonaba en el gran salón vacío, haciéndolo parecer aún más imponente. «Déjame adivinar», continuó Hans, con una media sonrisa amarga. «Creíste que yo era un pobre desgraciado que necesitaba ser rescatado. Que después de todos estos años seguía siendo tu hermano menor, perdido y desamparado, esperando que el gran Fritz viniera a salvarme». Fritz apretó los puños. No, Hans. «Nunca pensé eso. Pero siempre supe que algo estaba mal. Desapareciste sin dejar rastro. Nadie sabía dónde estabas. ¿Cómo esperabas que me quedara de brazos cruzados?» Hans hizo una pausa y lo miró fijamente. En su expresión se reflejaba una mezcla de orgullo y dolor, como si estuviera debatiéndose entre lo que sentía y lo que quería mostrar. «No desaparecí», dijo al fin. «Yo elegí este destino». Fritz sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» Hans se giró y miró hacia las grandes ventanas del castillo. La luz del amanecer apenas lograba filtrarse a través del polvo y las cortinas rasgadas. «Después de lo que pasó en el bosque, después de aquella noche, supe que no podía volver atrás», dijo en voz baja. «No tenía un hogar al que regresar». Fritz sintió un nudo en la garganta. Recordaba bien aquella noche. La noche en que todo cambió. «Eso no es cierto», susurró. «Yo siempre te estuve esperando». Hans soltó un suspiro y negó con la cabeza. «Fritz, el mundo en el que vives y el mundo en el que yo vivo ya no son el mismo». Fritz se adelantó un paso, decidido. «No tiene que ser así. Todavía podemos volver a casa». Untos. Hans lo miró con dureza. «¿Y qué crees que pasará si lo intento? ¿Crees que la gente me aceptará después de lo que soy ahora?» Fritz se quedó callado. Algo en la mirada de Hans le heló la sangre. «¿Qué es lo que eres ahora, Hans?» Hans se quedó en silencio por un momento, y luego esbozó una leve sonrisa, pero esta no era una sonrisa de alegría, sino de resignación. «Pronto lo sabrás», fue lo único que dijo. El silencio entre ellos se hizo aún más denso. Fritz sintió que la distancia entre ambos, aunque estaban cara a cara, era más grande que nunca. Pero una cosa era segura, no iba a rendirse. Capítulo 10. El secreto de Hans. Fritz no podía apartar los ojos de su hermano. Había esperado este momento durante años, pero nada en el mundo lo había preparado para la verdad que estaba a punto de descubrir. Hans, su hermano menor, el niño con el que había jugado en los campos y compartido historias bajo la luz de la luna, ahora era una sombra de lo que una vez fue. Hans se mantuvo en silencio por un momento, como si estuviera debatiéndose consigo mismo. Luego suspiró y caminó lentamente hacia el gran ventanal del salón. La luz de la luna iluminaba su silueta, haciéndolo parecer aún más lejano, más inaccesible. «Quisiera decirte que todo es tan simple como volver a casa», dijo en voz baja. «Pero no lo es». Fritz sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué? ¿Qué es lo que te retiene aquí?» Hans apoyó una mano en el cristal, observando la vasta extensión del bosque que se extendía más allá de las murallas del castillo. «Hay cosas que no puedes entender, Fritz. Cosas que no deberían existir, y sin embargo, existen».
Fritz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dímelo, pidió con firmeza. No me iré de aquí hasta que me digas la verdad. Hans cerró los ojos por un momento y luego se giró para mirarlo directamente. Muy bien, dijo con voz grave. Pero debes prometerme que escucharás hasta el final. Fritz asintió sin dudar. Hans tomó aire y comenzó su relato. Después de aquella noche en el bosque, cuando nos separamos, yo corrí sin rumbo, buscando refugio. No sabía a dónde iba, solo quería alejarme del peligro. Fritz lo escuchaba con atención, recordando aquella noche con dolor. Él había gritado el nombre de su hermano una y otra vez, pero Hans nunca respondió. Seguí corriendo hasta que llegué a un claro, continuó Hans. La luna brillaba con una luz extraña, más intensa de lo normal. Y entonces, los vi. Fritz frunció el ceño. ¿A quiénes? Hans apretó los labios por un momento, como si las palabras fueran demasiado pesadas para pronunciarlas. Las sombras, susurró. Criaturas que no pertenecen a este mundo. Fritz sintió un escalofrío. No puede ser. Lo es, afirmó Hans con seriedad. Me rodearon, pero no me atacaron. Fue como si estuvieran esperando algo, como si supieran quién era yo. Fritz negó con la cabeza, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Qué querían? Hans miró al suelo con una expresión sombría. No lo sé exactamente. Pero esa noche cambió todo. No volví a ser el mismo. Fritz sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Y qué pasó después? Hans levantó la mirada y su expresión se endureció. No puedo decirte más, Fritz. No ahora. Fritz apretó los puños. No puedes dejarme con solo esto. Necesito saberlo todo. Hans suspiró y dio un paso atrás. Lo sabrás a su debido tiempo. Pero te advierto algo. Fritz sintió un escalofrío al ver la mirada intensa de su hermano. A veces, hay verdades que es mejor no conocer. El silencio se hizo espeso entre ellos. Fritz sintió que su corazón latía con fuerza. Su hermano estaba ocultando algo más, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Pero Fritz estaba decidido, no se iría sin conocer toda la verdad. Capítulo 11. La advertencia de las sombras. Fritz no pudo dormir esa noche. Las palabras de Hans resonaban en su mente, envueltas en un manto de misterio y peligro. ¿Qué había visto su hermano en aquel bosque? ¿Por qué las sombras no lo atacaron, sino que parecían esperarlo? El castillo estaba en completo silencio. Solo el crepitar de las antorchas y el aullido lejano de los lobos perturbaban la quietud. Fritz se levantó de su cama y caminó descalzo por el pasillo de piedra. Sabía que Hans le ocultaba algo, y si no se lo decía directamente, entonces tendría que encontrar las respuestas por sí mismo. Decidió ir a la biblioteca del castillo. Tal vez allí encontraría algo sobre esas sombras que mencionó su hermano. Al empujar la pesada puerta de madera, un escalofrío recorrió su espalda. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luna que se filtraba por los ventanales. Fritz recorrió las estanterías con la vista hasta que encontró un libro viejo y polvoriento titulado Criaturas de la noche. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Las sombras nocturnas son entidades que habitan en el límite entre este mundo y el otro. No pueden ser vistas por todos, solo por aquellos que han sido marcados por su presencia. No atacan a sus presas de inmediato. En cambio, las observan, las estudian, esperando el momento adecuado para reclamar lo que les pertenece. Se dice que aquel que sea elegido por ellas nunca podrá escapar de su destino. Fritz sintió un escalofrío. Hans había sido elegido por estas criaturas. ¿Eso significaba que nunca podría librarse de ellas? De repente, un ruido lo hizo levantar la cabeza. Un susurro sibilante recorrió la habitación. Hans, susurró una voz gutural desde la oscuridad. Fritz se puso de pie de un salto, con el libro aún en sus manos. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo el murmullo del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Caminó lentamente hacia la puerta, pero entonces, las velas que iluminaban la biblioteca parpadearon y se apagaron de golpe. El corazón de Fritz latía con fuerza. Algo estaba allí con él. Algo que no pertenecía a este mundo. De pronto, sintió una presencia justo detrás de él.
Un aliento frío rozó su nuca y una voz siseante susurró a su oído. «Aléjate, él ya es nuestro». Fritz sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el aire denso y pesado, cargado de una presencia invisible. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo de la biblioteca, el libro aún apretado contra su pecho. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con seguro y respiró con dificultad. El sudor perlaba su frente. Hans estaba en peligro. Y ahora, Fritz también lo estaba. Capítulo 12. El precio de la verdad. Fritz apenas pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía la presencia de aquellas sombras acechándolo en la penumbra. Susurros distantes, ecos de voces irreconocibles y una sensación constante de que alguien lo observaba lo mantenían en vilo. A medida que avanzaba la noche, la certeza se clavaba en su pecho como una daga helada. No podía ignorar más lo que estaba ocurriendo. Cuando el primer rayo de sol iluminó el castillo, Fritz tomó el libro que había encontrado en la biblioteca y se dirigió apresuradamente hacia la habitación de Hans. Su hermano aún dormía, pero su semblante era inquietante. Su piel estaba más pálida de lo normal y sus párpados temblaban como si estuviera atrapado en una pesadilla. «Hans», susurró, tocándole el hombro. El joven se estremeció y abrió los ojos de golpe. Sus pupilas se dilataron un instante antes de enfocarse en su hermano. «Fritz», murmuró, con la voz ronca. «No deberías estar aquí. Necesito respuestas. Anoche encontré esto». Le mostró el libro abierto en la página que hablaba sobre las sombras nocturnas. Sakemi has estado ocultando algo. ¿Qué son esas criaturas? ¿Por qué te buscan? Hans desvió la mirada y apretó los labios. Se incorporó lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. «No puedes hacer nada, Fritz», dijo con voz apagada. «Ya es demasiado tarde. No digas eso. Si hay una forma de ayudarte, la encontraré». Hans suspiró profundamente y pasó una mano temblorosa por su rostro. «Las sombras me marcaron hace mucho tiempo», confesó. «La primera vez que las vi fue en aquel bosque, cuando escapamos del cazador. Al principio solo me observaban, sin moverse, sin hacer nada. Pero cada noche, susurros llegaban a mis oídos. Me decían que el día llegaría, que debía aceptar su llamado». Fritz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué a ti?» Hans lo miró con una expresión de profunda tristeza. «Porque hice un pacto con ellas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fritz sintió como la sangre se le helaba en las venas. «¿Un pacto? ¿De qué hablas?» Hans bajo la mirada. «Cuando éramos niños y escapamos, yo deseé con todas mis fuerzas que estuviéramos a salvo, y ellas me escucharon. Nos protegieron, pero a cambio, debía pagar un precio. Me dieron tiempo, años de libertad, pero ahora han venido a cobrarse la deuda». Fritz sintió que su estómago se revolvía. No. «No puede ser. Debe haber otra manera». «No la hay, Fritz. Si me resisto, tomarán algo peor». «¿Qué quieres decir?» Hans respiro hondo antes de responder. «Si no me entrego a ellas, tomarán a alguien más en mi lugar». Fritz sintió un nudo en la garganta. «¿A quién?» Hans levantó la vista y lo miró fijamente. Ay. El silencio cayó entre los dos hermanos como una losa de piedra. Fritz no podía creer lo que escuchaba. Aquellas criaturas no solo querían a Hans, sino que si él se resistía, reclamarían a su propio hermano como pago. «Eso no lo permitiré», dijo Fritz, con la determinación ardiendo en sus ojos. «Encontraremos una forma de romper el pacto». Hans negó con la cabeza. «No entiendes, Fritz. No se puede romper. Solo hay 2 opciones, o me voy con ellas, o te llevarán a ti». Fritz sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad había salido a la luz, pero el precio de conocerla era más alto de lo que jamás imaginó. Capítulo 13. La última oportunidad. Fritz no podía aceptar lo que Hans le había dicho. Su hermano, aquel con quien había compartido cada desafío, cada momento de alegría y cada peligro, no podía simplemente resignarse a su destino. No cuando aún quedaba esperanza. «No pienso dejar que esas criaturas te tomen», declaró con firmeza. «Debe haber otra forma». Hans suspiró y apartó la mirada. «No la hay, Fritz.
He buscado durante años. He intentado huir, he intentado ignorarlas, pero siempre regresan. Su pacto es absoluto. Fritz apretó los puños. No podía simplemente rendirse. Se levantó de golpe y comenzó a recorrer la habitación con pasos agitados. Había algo que no encajaba. Si las sombras nocturnas habían esperado tantos años para cobrar la deuda, significaba que aún existía un resquicio, una grieta en el pacto que él debía encontrar. Dices que el pacto es absoluto, pero ¿cómo se formó? ¿Qué palabras usaste? Hans se estremeció al recordar aquel momento. No fue con palabras. Fue con mi deseo. Yo solo pedí que estuviéramos a salvo. Pero ellas respondieron en mi mente. Te daremos lo que deseas, pero vendrás con nosotras cuando llegue el momento. En ese entonces, no entendí lo que significaba. Solo quería que estuviéramos lejos del cazador, que sobreviviéramos. Fritz reflexionó sobre ello. Un pacto sellado con un deseo. No era un contrato escrito, ni una promesa pronunciada en voz alta. Eso significaba que, quizás, aún había una forma de quebrarlo. Si fue tu deseo lo que selló el pacto, dijo, acercándose a su hermano, tal vez un deseo aún más fuerte pueda romperlo. Hans lo miró con incredulidad. Eso es imposible. Nadie ha escapado de ellas. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Hans abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. Nunca se lo había preguntado. Siempre había dado por sentado que su destino estaba sellado, que no había forma de escapar. Pero Fritz estaba plantando una semilla de duda en su mente. Necesitamos respuestas, continuó Fritz. Debe haber registros, alguien que haya enfrentado a estas criaturas antes. La biblioteca del castillo, murmuró Hans. Hay libros antiguos, algunos escritos por los primeros habitantes de este lugar. Quizás haya algo allí. Sin perder tiempo, los hermanos se pusieron en marcha. La biblioteca era un lugar inmenso, con estanterías que se elevaban hasta lo más alto de la cúpula. El aire estaba impregnado con el aroma de pergaminos viejos y tinta desvanecida. Busquemos en la sección de mitos y leyendas, sugirió Fritz, tomando una lámpara de aceite para iluminar mejor su camino. Horas pasaron mientras revisaban cada libro, cada manuscrito polvoriento. La mayoría hablaba de criaturas que acechaban en la oscuridad, pero no mencionaban cómo vencerlas. Hasta que Fritz encontró algo. Un tomo encuadernado en cuero oscuro, con inscripciones apenas legibles en la portada. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Hans susurró. Aquí dice que hubo alguien que escapó de las sombras. Hans se acercó rápidamente y leyó por encima del hombro de su hermano. Hubo uno que desafió a las sombras y reclamó su alma de vuelta. Su voluntad fue su escudo, su determinación su espada. Aquel que niegue su deuda con el corazón puro podrá revertir el pacto, pero solo si su voluntad es más fuerte que el poder de la oscuridad. Hans sintió un escalofrío. ¿Eso significa que puedo negarme? Fritz lo miró con intensidad. No solo negarte. Debes resistirlas con cada fibra de tu ser. No deben doblegarte. Hans sintió que su pecho se llenaba con una chispa de esperanza. Por primera vez en años, veía una posibilidad, una última oportunidad para liberarse. Pero la noche caía, y con ella, las sombras volverían a buscarlos. Capítulo 14. La larga noche. La esperanza de Hans creció como una llama en un viento helado. Había encontrado una pista, algo que sugería que no todo estaba perdido. Pero al mismo tiempo, esa llama ardía con una intensidad peligrosa, pues sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil. No bastaba con desear romper el pacto, debía tener la fuerza suficiente para desafiar a las sombras. Y no estaba seguro de tenerla. Fritz observó a su hermano con atención, viendo el brillo de duda y miedo en sus ojos. A pesar de todo lo que había aprendido, no era fácil. La oscuridad que lo rodeaba, el peso de la amenaza constante, lo hacían dudar de sí mismo. Si esto realmente puede funcionar, entonces debemos prepararnos, dijo Fritz, con determinación. No podemos enfrentarlas sin estar listos. Hans asintió lentamente, pero su rostro reflejaba una tristeza que parecía imposible de disipar. ¿Estás dispuesto a enfrentarlas también? Preguntó, sus palabras saliendo de su boca con un tono de desesperación, como si esperara una respuesta que le diera alguna esperanza.
Fritz lo miró fijamente, y después de un largo momento de silencio, respondió. Si eso es lo que se necesita, entonces estaré a tu lado. No te dejaré enfrentarla solo. Era una promesa, pero las palabras de Fritz no parecían aliviar a Hans. Sabía que las sombras no solo amenazaban a Hans. Si se interponía en su camino, lo arrastrarían a él también. Pero no había vuelta atrás. Habían llegado demasiado lejos. La noche llegó más rápido de lo que esperaban. El aire se volvió denso, como si la oscuridad misma se estuviera apoderando de todo a su alrededor. Las velas temblaban en las habitaciones, y los vientos traían consigo una sensación extraña, como si algo se estuviera acercando. Hans sintió una presión en su pecho, como si las sombras lo estuvieran llamando. Es hora, dijo, su voz quebrada por el miedo. No podía evitarlo. Sabía lo que debía hacer, pero no quería enfrentarse a lo que vendría. No podía hacerlo solo. Fritz lo miró con preocupación, pero también con una decisión férrea. Vamos a hacerlo juntos. Tomó la mano de Hans y lo condujo fuera de la habitación, hacia el pasillo oscuro que llevaba a la sala principal. Los pasillos del castillo estaban envueltos en sombras. La luz de las velas no conseguía disipar la oscuridad que parecía engullir todo a su paso. Los susurros llegaron poco a poco, primero como un eco lejano, luego como un murmullo constante que se entrelazaba con el viento. La sensación de estar siendo observados creció más y más. Llegaron a la sala principal, el lugar donde todo comenzó. El suelo de piedra crujía bajo sus pies mientras se preparaban. La atmósfera estaba cargada, tensa. El libro que Fritz había encontrado descansaba sobre una mesa, abierto en la página que describía el ritual para desafiar a las sombras. Pero el texto era vago, y no había garantías de que funcionara. De repente, las sombras en las paredes comenzaron a moverse. No era un reflejo de la luz, ni un truco de la imaginación. Eran ellas. Las sombras. Las figuras oscuras comenzaron a emerger de las esquinas, deslizándose por el suelo como si fueran parte de la misma oscuridad que las rodeaba. Los ojos brillaban con una luz fría y carente de alma. Y entonces, la voz que Hans había escuchado tantas veces en su mente resonó en la sala. Era un susurro en su mente, pero al mismo tiempo, parecía venir de todas partes. El eco lo envolvía, sumergiéndolo en un mar de desesperación. Es inútil resistirse. El precio ha llegado. Tu alma nos pertenece. Hans cerró los ojos con fuerza. Podía sentir cómo su voluntad se quebraba bajo la presión, como si algo invisible lo estuviera sujetando, arrastrándolo hacia la oscuridad. Pero recordó las palabras en el libro. Recordó que la clave estaba en su propia voluntad. En su deseo. No podían tomarlo tan fácilmente. No. La palabra salió de su garganta como un susurro, pero creció con fuerza. No. No quiero ir con ustedes. Las sombras se detuvieron un momento, como si estuvieran sorprendidas. La voz volvió, más fuerte y llena de furia. Tu deseo no importa, Hans. Tu deuda es eterna. Pero en ese instante, Fritz dio un paso adelante. Si él se queda, yo me voy con ustedes. Dijo, con voz firme. Tomen mi alma. Dejen en paz a mi hermano. Las sombras vacilarán. Fritz había ofrecido algo que nunca esperaron. La presencia de la oscuridad pareció vacilar, como si estuviera evaluando su propuesta. Pero las sombras seguían avanzando, casi tan veloces como el viento. Fritz sintió el poder de la oscuridad empujándolo hacia atrás, pero se mantuvo firme. Entonces, las sombras se detuvieron. Hubo un momento de silencio absoluto. Todo se congeló en el aire. Y luego, de repente, la voz que las guiaba habló nuevamente, pero con un tono diferente. Tú, dijo, con una risa fría. Tienes algo que no habíamos previsto. Pero no será suficiente. En ese momento, Hans gritó con toda su fuerza, un grito que resonó en las paredes del castillo. Basta. Yo elijo. Las sombras vacilaron por un instante más. Y entonces, la sala se llenó de una luz brillante que comenzó a desmoronarlas. La luz emanaba de dentro de él, del deseo puro de resistirlas. La oscuridad comenzó a desvanecerse, poco a poco, hasta que no quedó nada de ella. Capítulo 15. El último sacrificio. La sala donde Hans y Fritz se encontraban comenzó a desmoronarse lentamente.
La luz que los había envuelto comenzaba a apagarse como una vela en el viento. El aire, que antes estaba cargado de una pesada oscuridad, se volvió respirable, y la tensión que los había dominado durante tanto tiempo empezó a desvanecerse. Sin embargo, el miedo seguía acechando en sus corazones, como una sombra que se niega a irse. Hans, aunque libre de la amenaza inmediata de las sombras, no podía ignorar la sensación de que algo más estaba por suceder. No sabía qué exactamente, pero sentía que la batalla aún no había terminado. Fritz, a su lado, parecía tan agotado como él. Las fuerzas de ambos se habían agotado durante el enfrentamiento, pero lo peor estaba por venir. Fritz se acercó a su hermano, tocándole el hombro con suavidad, intentando darle consuelo. A pesar de la victoria, el rostro de Hans mostraba una expresión de incertidumbre. Sabía que la oscuridad no era algo que pudiera ser simplemente derrotado con una luz brillante, no sin consecuencias. ¿Crees que esto realmente ha terminado?, preguntó Hans, su voz quebrada por la fatiga y la duda. Fritz no respondió de inmediato, pero asintió, aunque su mirada estaba llena de una incertidumbre que no podía ocultar. Sabían que la oscuridad podía regresar. Las sombras no eran simplemente seres a los que se podía derrotar por voluntad propia. Algo mucho más profundo y antiguo les daba poder. Algo que no desaparecía con una sola confrontación. Creo que sí, pero, Fritz vaciló. Sabía que Hans necesitaba una respuesta firme, pero la verdad era que, aunque habían derrotado a las sombras en esa ocasión, siempre existía la posibilidad de que las fuerzas oscuras se reagrupasen en algún lugar lejano, aguardando su momento para regresar. De repente, un fuerte viento sopló a través de las ventanas rotas de la sala, trayendo consigo una sensación de frío intenso. La luz que quedaba se desvaneció por completo. La oscuridad, aunque no visible a la vista, parecía envolver todo alrededor de ellos nuevamente. «Es ella», murmuró Hans, los ojos fijándose en la oscuridad que se cernía a su alrededor. Fritz, que aún no entendía completamente lo que sucedía, dio un paso atrás. La presión en el aire era insoportable, como si una fuerza invisible los estuviera empujando hacia el suelo. La sala empezó a crujir, y los muros, que antes estaban firmes, comenzaban a ceder. «Nos están arrastrando», gritó Fritz, con los ojos desorbitados de miedo. Hans, a pesar de la desesperación, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Recordó las palabras del libro, lo que Fritz le había mostrado. Recordó que la voluntad era el último bastión, la última defensa ante las sombras. No, Dijo con firmeza. Tomó la mano de su hermano y, con una fuerza renovada, comenzó a caminar hacia la oscuridad, desafiante. A pesar del viento, a pesar del miedo, los dos hermanos avanzaron. De repente, el aire comenzó a cambiar, y la presión que los había estado oprimiendo disminuyó. Las sombras, que por un momento parecían haberse reagrupado, se desvanecieron otra vez, como si una fuerza invisible las hubiera borrado del lugar. Hans sintió una sensación de alivio, pero no podía relajar su mente. Algo no estaba bien. «Hermanos». Una voz resonó en la sala. No era una voz de las sombras, sino una voz cálida y reconociéndolos. Hans y Fritz miraron hacia la entrada de la sala, donde una figura apareció, envuelta en una luz suave y dorada. era su madre. La figura de la madre de los hermanos estaba tan clara y radiante como una estrella en el cielo nocturno. Sin embargo, su expresión era grave. «Madre», susurró Hans, sin poder creer lo que veía. «Están a salvo, hijos míos», respondió ella, su voz llena de paz. Pero sus palabras fueron seguidas de una advertencia. «Pero la oscuridad nunca se va por completo. Esta es una batalla que se lucha dentro de cada uno de ustedes. Aunque hayan vencido a las sombras en este momento, deben estar siempre vigilantes». Los hermanos se quedaron allí, sin saber qué decir. No podían comprender completamente lo que significaba lo que les decía su madre. Sin embargo, lo que sí sabían era que las sombras no solo eran una amenaza externa. También residían en los corazones de aquellos que las portaban, que las dejaban crecer dentro de ellos. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Fritz, su voz temblorosa, pero llena de determinación. La madre les sonrió con ternura. «Lo que deben hacer ahora es algo que no puede ser enseñado por nadie más. Deben aprender a ser fuertes, a tener coraje incluso cuando no hay luz que guíe el camino. La batalla con las sombras es una batalla eterna, pero la luz dentro de ustedes siempre será más fuerte.
Nunca olviden eso. Con esas palabras, la figura de su madre comenzó a desvanecerse, y la luz en la sala volvió a apagarse. Pero esta vez, la oscuridad no estaba sola. Había algo más allí. Algo que los hermanos llevaban dentro de sí mismos. La promesa de seguir adelante, no importa cuán oscura fuera la noche. La sala dejó de crujir, los muros ya no temblaban, y los hermanos se quedaron de pie, uno al lado del otro, con una renovada sensación de esperanza. Sabían que el futuro sería incierto, que nuevas pruebas llegarían a su vida, pero también sabían que, con valentía y unidad, podrían enfrentarlas. De repente, una luz apareció en el horizonte, al otro lado del mundo. No era una luz brillante y cegadora, sino suave, como el primer rayo del amanecer. Y en esa luz, los hermanos encontraron la paz que tanto buscaban. La batalla con las sombras había terminado, pero su viaje aún no lo hacía. Lo que había comenzado como una lucha contra la oscuridad externa, ahora se había convertido en una lucha interna por mantener la luz viva en sus corazones. Y así llegamos al final de este increíble viaje a través de los dos hermanitos. Gracias por habernos acompañado en cada capítulo, en cada giro de la trama, y en el crecimiento de estos dos valientes hermanos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores, para que sigas disfrutando de más relatos que te llevarán a lugares mágicos, llenos de aprendizaje y aventura. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo contenido. Cada apoyo que nos brindas nos ayuda a seguir trayéndote más narraciones como esta, con mucho más contenido que enriquece tu mente y espíritu. Tu participación es lo que hace crecer este canal, y por eso, agradecemos enormemente tu apoyo. Si deseas contribuir aún más con nuestro crecimiento, te invitamos a compartir este vídeo con tus amigos y familiares, porque Audio Mentores es una comunidad que sigue creciendo gracias a personas como tú. Si tienes sugerencias sobre historias que te gustaría escuchar, no dudes en dejarlas en los comentarios. Nos encantaría saber tus ideas y hacerlas realidad. Una vez más, gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima narración, donde juntos exploraremos nuevos mundos, descubriremos enseñanzas y viviremos nuevas aventuras. Hasta entonces, cuídate, mantén viva tu curiosidad y nunca dejes de aprender.